Estamos en nuestra escuela dominical y vamos a la lectura bíblica del tema en esta mañana. San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Puede compartir la lectura bíblica con alguien que esté a su lado. San Marcos, capítulo 16, verso 14. Leemos la palabra del Señor en esta mañana. Y comparta la lectura bíblica con alguien que esté a su lado. Dice el texto bíblico, me ayudan en el segundo, hermanas, de vocalización. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Tomarán en las manos serpientes, vieren cosa mortífera, no les hará daño. Son los enfermos, podrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor Jesús. Soberano Dios eterno, te damos gracias en esta mañana. A ti sea toda gloria y toda honra por los siglos y para siempre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por recordarnos tu palabra y por enseñarnos. Te rogamos, capacítanos y enséñanos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Por favor, tenga la bondad de tomar asiento en esta mañana. Estamos estudiando las doctrinas fundamentales de la salvación, y entre ellas está la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Dios está por encima de toda administración humana y que Él es la máxima autoridad, y que como Dios soberano Él tiene el control del mundo. Y en esa soberanía de Dios, Dios es espíritu y Dios es divino, es de arriba del cielo. Y dentro de la soberanía de Dios, dentro de esa soberanía, ese Dios que es espíritu, decidió un día visitar a los hombres, a la raza humana, manifestándose en carne. Dios manifestado en carne. En su soberanía Dios se manifestó en carne. Y en su soberanía ese Dios es único. Y eso es unicidad, único. Miramos dentro de su soberanía que Dios tiene atributos. Y esos atributos es que Él es el Todopoderoso. Esos atributos de Dios es que Él es el Creador. Esos atributos de Dios es que Él es omnipresente, está en todas partes. Esos atributos de Dios que Él es omnisciente. Así que Dios en su soberanía, Él tiene atributos comunicables y no comunicables en su soberanía. Él es el gobernador del mundo. En su soberanía Él es la cabeza. Como Dios soberano es el legislador, y como Dios soberano es el juez. Y dentro de esa soberanía de Dios, Dios ha tenido tratos con el hombre, sin ley, desde el Edén al Sinaí, 2500 años sin ley. Con la ley, desde Moisés hasta el Calvario, aproximadamente 1500 años. Sume ahí, sin ley, 2500 años antes de la ley, con ley 1500 años. Y esos tratos soberanos de Dios con el hombre, en esa soberanía de Dios también la fe en Jesucristo, la fe que procede de Dios, desde el Calvario hasta que la iglesia sea levantada a los cielos.
En esa soberanía de Dios, Dios ha tratado con Israel y con la iglesia y las manifestaciones de Él. Entonces, las doctrinas fundamentales. Entonces, hemos venido estudiando allí en la pantalla. Vamos a ir mirando lo que hemos venido estudiando para poder continuar. Estoy haciendo un breve repaso. Entonces, la soberanía de Dios. Dios es soberano, lo que es Dios, Dios es soberano. Dios es creador, lo que es Dios, Dios es el Todopoderoso. Lo que es Dios, Dios es invisible, omnipresente, lo que es Dios es omnisciente, todo lo sabe, no hay pensamiento que se esconda de Él. Y su divinidad, la divinidad de Dios, la unicidad. De Dios recibimos la gracia de Dios y de Dios recibimos la fe que procede de Dios. Hasta aquí estamos en la fe que procede de Dios. Nos falta estudiar los pasos que da el hombre, el arrepentimiento, la conversión y el bautismo. Y más adelante estaremos mirando lo que Dios ha hecho, la obra exclusiva de Dios, que es la obra de su Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es lo que estaremos viendo en lo posterior, la obra exclusiva de Dios. Pero estamos aquí en la fe que procede del soberano Dios. Entonces, ahí estamos. Las doctrinas fundamentales son como las columnas, estructura que sostiene un edificio o el techo de su casa. La doctrina viene a ser como nuestra columna vertebral, como los huesos que sostienen nuestra carne, porque si no tuviéramos hueso, ¿cómo seríamos? Se ha visto un gusanito, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios nos dio una estructura y que son los huesos, y ellos son los que sostienen y podemos caminar. Así mismo es la doctrina. Si usted sabe la doctrina, nadie lo va a hacer tropezar. Si usted tiene el conocimiento, nadie lo va a engañar, porque usted tiene la verdad de Jesucristo. Amén. Entonces, retomamos la fe que procede del soberano Dios, ¿sí? Estamos allí. Entonces, la fe que procede del soberano Dios. Entonces, ahí estamos con el título de las doctrinas fundamentales. Lo que es Dios, ya miramos que es soberano. Lo que Dios da, su gracia, la gracia del soberano Dios, y la fe que viene del soberano Dios, la fe que salva, ¿sí? Por eso dice la Escritura, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tener fe es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Eso dice la versión de la Biblia Dios habla hoy, Hebreos 11:1. Es pues la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Si usted cree, va a ver. Por eso esta iglesia primero cree y después ve. Pero el mundo es lo contrario. ¿Qué hace el mundo? Primero quiere ¿qué? Ver para creer. Pero eso está equivocado. Nosotros primero tenemos que creer para poder ver los milagros de Dios. Tenemos que creer para ver las maravillas de Dios. Tenemos que creer para ver lo sobrenatural de Dios. Por eso no tenemos que dudar, sino ser creyentes. Hay una nube de testigos que registra Hebreos 11 de aquellos que creyeron. Bueno, en esta mañana el subtema es señales que seguirán a los que creen. Por eso la palabra creen es de creer, es tener fe. Estas señales seguirán a los que creen. El texto en Marcos 16:17 está allí. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Así que, ¿para quién? Para los que tienen fe, para los que creen. ¿Y cómo recibo fe? Usted recibe de fe cuando oye la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos fe? Cuando usted lee la Biblia.
recibe fe. ¿Sí? Cuando usted escucha la palabra de Dios, viene fe a su vida. Por eso necesitamos. Cada vez que usted se congrega en la iglesia, viene a los cultos, fortalece su fe. Cada vez que viene a escuchar un mensaje, un sermón de la palabra de Dios, su fe crece. Por eso estas señales seguirán a los que creen en Dios. ¿Fe en qué? En el nombre. Fe en la palabra de Dios y sus promesas. Y fe en el perfecto sacrificio de Cristo. Fe en la sangre que fue derramada por Él. Y eso nos limpió, nos lavó. Entonces fe en el nombre, fe en la palabra de Dios, en las promesas, y fe en el perfecto sacrificio de Cristo, la sangre que Él derramó, el perfecto sacrificio de Él. Entonces la fe que procede del Señor. Estas señales son las señales manifestadas durante el ministerio de Cristo y sus apóstoles. Y hoy siguen en la iglesia desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. ¿Sí? Esas señales continúan. Lo que Dios hace. Señales de la palabra semión, señal, indicación. ¿Qué es una señal? La señal es un milagro. ¿A qué señales se refiere? Un evento maravilloso. La palabra señal significa eso, milagro, señal. Un evento maravilloso que se manifiesta, un acto sobrenatural, divino, a menudo con un énfasis en comunicar un mensaje. Eso es una señal. O sea que el que cree puede recibir ¿qué? Un milagro de Dios. ¿Sí? El que cree. Por aquí hay un hermano que me dijo una vez, me entré aquí en silla de ruedas, no podía caminar, pero por la gracia de Dios camina y se mueve y le alaba al Señor Jesucristo. Señales seguirán a los que creen, de la palabra pisteus, confiar, creer. Los que creen, a los que creen, ¿qué son creyentes? Creer es confiar en Dios. Creer es tener fe. Creer. Señales. Hace unas 2 semanas estaba dando clases en aulas a la 11ª promoción y me dijo, pastor, quiero hablar con usted un momento. Me dijo el pastor Ariel Cedeño, recuerda que yo a usted le comenté algo en el terremoto. He venido a entender a los 8 años lo que pasó. Y yo le escuchaba a él, pastor, a los 8 años vengo a entender lo que pasó. Y yo le dije a usted que yo estaba en la música ahí con el teclado cuando vino el terremoto y me cayó la pared y la columna se me removió, yo no podía levantarme. Y yo le decía, Señor, así yo no puedo ir a predicar a los montes, a las montañas, a los campos, así no puedo ir a predicar. Y él decía, lo que yo vi. Vino el diácono Merlin Cedeño con otro joven y me ayudaron a pararme porque yo no podía pararme porque toda esa fila era de ladrillo cruzado y usted sabe que el ladrillo pesa más que el bloque y era una pared que tenía más de 3 metros, bloque cruzado. Y decía, Señor, así yo no puedo servirte, no puedo predicar. Y vino Merlin Cedeño y me levantó. Y el otro joven también me levantó y oraron por mí. Y sentí una mano en la espalda y se me arregló la espalda y pude caminar. Y de ahí fuimos donde usted, pastor, donde estaba allí ahí usted estaba ahí en el piso y encima de su pie estaba la columna, porque en el centro había una columna
2, 3 columnas redondas que sostenían la losa, las dos losas. Y ahí fuimos donde usted. Pero ahora que me siento a conversar con Merlin, le digo, Merlin, dime tu versión, ¿cuál es? Y Merlin dijo, yo fui solo. Nadie fue conmigo, yo fui solo. Y el otro dice, pero yo vi a ti y a otro joven que no lo conozco. Y como estábamos estudiando la materia de la angelología, los ángeles que Dios creó y ángeles buenos y malos, entonces entendimos con él que ese otro joven no era un ser humano, era un ángel de Dios que le ayudó en ese momento. Y aún mismo mi suegra dice que un joven la bajó de esos escombros de arriba y cuando lo quiso buscar para agradecerle, no lo encontró. Entonces, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, mire, Dios hace cosas. Y decía el pastor Ariel Cedeño, a los 8 años vine a entender porque comparamos la versión. ¿Por qué le digo? Porque esto lo hemos vivido y lo que vivimos predicamos. Dios hace señales. Dios hace maravillas que a veces la ciencia no puede explicarla, pero Dios sí, porque Él es el Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, tenemos que seguir creyendo en ese nombre que es sobre todo nombre, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Jesús tiene toda potestad. Y eso es que Dios tiene toda autoridad divina. Dios tiene señorío, el gobierno en la iglesia y sobre el mundo espiritual. Por eso estas señales seguirán a los que creen. Y si usted cree en el Señor, verá cosas extraordinarias. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso? Porque Adán y Eva nos vendieron al pecado. Y en el momento que Adán y Eva desobedecieron, Satanás vino a ser el príncipe de este mundo. Hasta que vino Jesucristo y lo venció en la cruz del Calvario. Y en el momento que lo vence, Él dice, toda potestad. Recuperé lo que perdió Adán. Se recuperó lo que perdió Eva. Por eso seguirán a los que creen en mi nombre, que eso es la liberación en el nombre de Jesús. A los que creen en mi nombre, eso es liberación en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es la victoria sobre Satanás. Usted tiene que ser consciente y entender que ya no tiene que esperar a ver quién gana. La victoria la obtuvo Jesucristo, venciendo todos principados y potestades y exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él ha vencido. Usted no tiene que esperar quién gana. Ya Satanás ha sido derrotado. Solo que él tiene todavía sus millones de demonios en el mundo. La liberación en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios, espíritus. ¿Qué son los demonios? Dentro de la angelología, Dios creó a los ángeles. Pero Lucifer, que tiene que ver con luz, un día se rebeló contra Dios y arrastró la tercera parte de los ángeles que están con Satanás. Hay ángeles que le sirven a Satanás, ángeles caídos, pero los ángeles que están con Dios son ángeles buenos que forman parte de la corte celestial. Por eso en el cielo solo está Dios y su corte celestial. Satanás fue echado a la parte más baja de la tierra. Por eso Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo que Dios hace, lo hace perfecto. Pero ahí dice otra parte: y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que Dios hizo todo.
Pero el momento que Satanás se revela en el cielo como ángel, es tirado a la parte de más baja de la tierra, y otra vez Satanás desordena lo que Dios ya había creado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, sin habitantes, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios comienza a reorganizar otra vez todo. Por eso entre el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 de Génesis puede haber muchos años. Muchos años. Por eso en mi nombre echarán fuera demonio. Así que usted no tiene que tener miedo. Porque Satanás siempre trata en el hombre meterle miedo. Por eso Pablo a la iglesia en Éfeso le dice a través de Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando vea a alguien, usted tiene que usar su nombre. Me decía el compañero maestro Eduardo Salas, un día un hermano salía del culto y se subió a su camión. Cuando casi al momento lo cañonaron varias personas para llevársele el camión. Y el hermano tenía a sus niñas ahí, sus pequeñitos, los abrazaba y comenzó a invocar el nombre de Jesús y a reprender esos espíritus de maldad, porque son gentes influenciados por espíritus de demonio, y seguía reprendiendo hasta que no quedó ni uno frente del carro y se fueron. ¿Quién hace eso? Solo nuestro Dios, que es todopoderoso. Por eso toca es reprender en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que estar bien con Dios, a cuentas, listos, que cuando venga el enemigo usted pueda usar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, porque la promesa es: a los que creen echarán fuera demonios. Todas esas personas que quieren o hacen lo malo, el pecado, son influenciados por demonios, por ángeles caídos. La palabra demonio es un título que se le da a un ángel caído que hace lo malo y que ataca a un ser humano. Demonio es un título que se le da a un ángel caído. Por eso la máxima autoridad es Dios. Y esta autoridad que Dios la tiene, la comparte con el fiel. Esta autoridad que Dios tiene, la comparte con el obediente. Esta autoridad que Dios tiene, la delega y la ha delegado a su iglesia. La ha delegado a los que creen en su nombre. Por eso es importante orar. Y gracias a los hermanos que hoy vinieron a las 5 de la mañana. Dios los bendiga. A los que estuvieron a las 5:30, 6. Dios los bendiga, porque es necesario que fortalezcamos nuestra vida a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Por eso la fe que viene del soberano Dios. La presencia sola del Señor Jesucristo es tormento para toda hueste maligna. La presencia de Dios es un tormento para todo demonio. Porque la liberación es en el nombre de Jesús. Mateo 8:29, ¿qué dicen los demonios? Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Se sentían incómodos por la presencia de Jesús. Estaban incómodos porque ahí estaba la autoridad. Has venido antes de tiempo. Por eso uno tiene que estar seguro en quién ha creído. Y estar seguro que cuando yo invoco ese nombre, no es una palabra mágica, no. El nombre siempre va a obrar cuando usted sea fiel a Dios. El nombre va a actuar siempre y cuando usted y yo seamos obedientes y estemos a cuenta en todo con Dios. Porque alguien puede usar el nombre por allá, pero no tiene respaldo porque su conducta dice otra cosa. Por eso la sola presencia de Dios es tormento para los demonios. Pablo echa fuera un espíritu de adivinación en el nombre de Jesucristo. Hechos 16:16, usted puede ver allí. ¿Sí? La fe que viene del soberano Dios, y es usando su nombre. ¿Qué dice la Escritura? Por eso, hermanos,
Tengamos mucho cuidado. Muchos dibujos animados, tras de esos dibujos animados hay espíritus de demonios que influencian a nuestros hijos a la desobediencia. Por eso en estos días me tocó botar a la basura unos muñecos por ahí que le habían regalado a mis hijos. ¿Por qué los boté a la basura? Porque son muñecos que trabajan tras de ellos espíritus malos, y por eso usted no puede comprar cualquier muñeco que salga a la calle. Vea primero de dónde viene su procedencia. ¿Y por qué lo botó, pastor, a la calle? Porque tiene una influencia gurú, de espiritista, de chamanista, y por eso yo debo tener en mi casa cosas que honren y alaben a Dios. Yo no puedo apoyar cosas que están tras supuestos amigos imaginarios o palabra daimon. La palabra daimon es un título que se le da. Hoy la gente ya no dice demonio. Hoy la gente ya no dice tanto diablo, ahora dicen seres intermedios. Es la palabra que usan hoy. La palabra que usan hoy es daimon. Y la palabra daimon en griego es de demonio. Y por ahí hay uno que llaman doraimon. Todas esas palabras daimon, griegas. Y hay que tener mucho cuidado que muchos dibujos animados, tanto de Disney, Hollywood, son ataques directos a los hijos, a nuestros niños. Y hay que tener mucho cuidado, porque Satanás es astuto. Entonces Pablo echa fuera un espíritu de adivinación en el nombre de Jesucristo, Hechos 16:16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, engañando. Entonces Pablo iba a la oración, pero cuando tenía que pasar por ahí, pasaba donde había unas personas que tenían a una esclava allí con un espíritu de adivinación. Y mucha gente va allá, como hoy. Buscan que les haga un baño de suerte y buscan chamanes, y otros buscan a los brujos, cuando eso es pecado y es un insulto contra la autoridad de Dios. Nadie debe andar buscando cosas extrañas. Si busquemos al Todopoderoso. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Mire, aparentemente dirá alguien, pero ¿y qué hay de malo? Esa mujer está hablando bien de esos hombres. Son siervos del Dios Altísimo, a quienes anuncian el camino de la salvación. Y dice el texto, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. La pregunta es, ¿por qué le desagradó a Pablo? Sería la forma como le decía. ¿Y en qué forma lo decía? No con una forma respetuosa, no con una forma reverente, sino una forma de burla. Y Dios no es burla de nadie. Y esto lo hacía por muchos días, más agradando a Pablo. Se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. ¿Qué hizo? Lo reprendió. Y esa mujer quedó libre. Por eso es en el nombre. ¿Sí? Esto no es comprando un arma, no. Esto no es afilando el machete y poniendo detrás de la puerta, no, Señor. Aquí es el nombre que es sobre todo nombre. Donde usted encuentre, donde usted vaya, es el nombre de Jesús. Aleluya. Y no nos intimidemos cuando en nuestro cuerpo, en nuestro frente tengamos una arma. No se intimide.
A mí me han apuntado y he visto el arma, pero también he visto la gloria de Dios. Yo un día iba en un bus por aquí, por la vía Quevedo, pasando la Pepsi. Y yo venía de hacer un trabajo, venía de la iglesia, venía de Loncón. Y en ese tiempo estaba el pastor Edar Alviar allí en Loncón. Y me llamó: Walter, ayúdame con unos formatos de Excel, ayúdame. Él era administrador nacional de los jóvenes. Yo fui, hice el trabajo y regresaba en el bus. Cuando se subieron unos asaltantes y asaltaron, y yo estaba en la última fila. Y para eso mi pastor Raúl Cuñas me había prestado un celular de él para ubicarme, porque yo no tenía celular. Bueno, Walter, que es un trabajo, venga. Y yo iba cuando me agarró el celular. Y yo lo que hice fue, yo vi todo el tambor lleno, dije, hay poder en Jesús, y lo reprendí, le dijo, yo soy pastor. Y ese hombre soltó el celular y se cayó para atrás y se fue y no me robó. Y yo dije, Dios es grande, Dios es todopoderoso, porque Él es el que ordena y actúa. Por eso tenemos que usar, aunque uno humanamente sí se asusta, uno puede decir que no, ver un arma frente a uno, pero más que eso está Dios. Más que eso es el poder de Dios. Y le dijo al Espíritu, le mandó en el nombre salir de ella, en el nombre de Jesucristo. Pablo, como Cristo, mire bien, no querían testimonio de procedencia diabólica, ¿sí? Porque Jesús mandó a callar a los demonios, porque Él no quería testimonio de procedencia. O sea que su vida es separada para Dios. Y no podemos estar hoy en la iglesia y mañana en el mundo, no, porque Dios no presta sus instrumentos para el pecado. ¿Estás con Él o no estás? ¿Vives para Dios o no vives para Dios? Por eso Él dice, sé santo porque yo soy santo. Y Él dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que Pablo, como Cristo, no quería testimonio de procedencia diabólica. El apóstol Pablo estaba molesto no porque decía la muchacha, la medium, fuera incierto, sino porque veía a la mujer como una fuente de verdad, cuando la fuente de verdad es Dios. ¿Y por qué más? ¿Por qué Pablo no quiso eso? Porque muchos, en vez de buscar a Dios, ¿a dónde iban? Donde esa mujer. Cuando el llamado, la prioridad, no es buscar el hombre al hombre, sino buscarlo a Dios. Primero Dios. Por eso Pablo la reprende a esta medium, porque Jesús es la única verdad. Y si Dios quiere alabanza, la alabanza debe estar en su pueblo y en su iglesia. Y la alabanza que le agrada a Dios solamente es la alabanza del pueblo que Él ha rescatado, del pueblo que Él ha salvado para su gloria y honra. La alabanza viene de aquellos que oyen su voz y hacen su voluntad. Esa es la alabanza que a Dios le agrada, no alabanza de otros medios, porque Dios es santo. Dice la versión del lenguaje sencillo, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Los demonios saben quién es usted. Los demonios saben qué mensaje lleva usted. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Que el llamado a predicar no son los demonios, es usted, es esta iglesia. Por eso están las refanes. Y cada comité debe hacer su refán. Los llamados somos nosotros a llevar y a decir la verdad. Note bien, Dios no comparte sus instrumentos con el mundo diabólico. Jesús no aceptó adulaciones de demonios. ¿Qué era eso? Adulaciones. Pablo tampoco lo hizo. Podría mezclar el evangelio con el paganismo. Por eso Pablo cortó de una con las operaciones de demonios. Dios es santo y no se mezcla. Dios es santo y no se mezcla. Sí, mis hermanos. No que me prestas unas sillitas para hacer un baile. Estas sillas son consagradas para que se sienten los santos que adoran y alaban a Dios.
que me prestas un micrófono porque voy a cantar una cancioncita allá en el baile. No, Señor, esto fue comprado y consagrado para servirle y honrarle a Dios, porque Él es santo, porque Dios es santo y no se mezcla con el mundo. Por eso usted tiene que saber que Jesús no acepta adulaciones de demonios. El espíritu de adivinación de esta muchacha provenía de malos espíritus y su jefe explotó su condición desafortunada para beneficio personal. ¿Qué más? En mi nombre hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Esa es la doctrina, la sana doctrina. Por eso, para servirle al Señor en responsabilidades, necesitamos ser bautizados por su Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Señales seguirán a los que creen. Eso es fe, la fe que procede del soberano Dios. Hablar nuevas lenguas, don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 10, 28, 14, 13, 19. Consiste en habilitar a una persona para hablar un idioma que no es suyo en el Nuevo Testamento. Las lenguas, habla de idiomas. En Génesis 11, el Señor confundió el lenguaje y aparecieron muchos idiomas. Hubo divisiones, nadie entendía. Pero, ¿por qué pasó eso? Por el pecado y la desobediencia, la rebeldía, la torre de Babel. Pero en el Pentecostés, en Hechos 2, el Señor usa las lenguas ¿para qué? Para transmitir un mensaje de salvación a todo el mundo. Y en Hechos 2, en el Pentecostés, las lenguas sirven ¿para qué? Para comunicar la verdad. Por eso había extranjeros y dicen, no, él me habla en mi lenguaje, él me habla en el idioma que yo entiendo. Entonces la iglesia hoy usa este don sobrenatural. Y en la iglesia estas lenguas ya no son para dividirlas, sino para comunicar el mensaje de salvación. Por eso la palabra lengua viene del griego glosa. Del griego glosa. Hablará nuevas lenguas. Habla de un lenguaje sobrenatural. Lengua, cualquier lenguaje, pero a menudo con referencia a un lenguaje que uno nunca ha estudiado. Usted no estudió para esa lengua o ese don que Dios le ha dado. Dios se lo dio a usted. Y cuando usted habla en lengua, habla para Dios, porque Dios sí le entiende. Y si Dios quiere mañana hablarle a un extranjero, Dios lo usará y usted le hablará en el lenguaje que el otro entienda. Por eso el hablar en lengua es algo sobrenatural. No es como algunos le enseñan trabalenguas por allí, que diga alabanza, alabanza, gloria, gloria, y se enreda la lengua y suponen y dicen, ya hablo en lenguas. No, Señor, eso lo hacen dogmas y otros trinitarios, pero esa lengua que usted tiene, que Dios le ha dado, vino del cielo. Y uno habla en lenguas cuando uno siente a Dios en el corazón. Una señal poderosa para su iglesia es la facultad que Dios le da a sus hijos para hablar en otras lenguas, como evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:44, vemos el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lengua a los que creyeron en la casa de Cornelio. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban ¿a quién? A Dios. Entonces el que habla en lengua, ¿qué hace? Magnifica a Dios. ¿Sí? Hechos 10:46, el que habla en lengua magnifican a Dios. Además, podemos decir que es algo milagroso y sobrenatural, trascendente. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, ocurre efectos extraordinarios visibles para los espectadores. Así ocurrió con Hechos, en todos Hechos, al ser bautizado con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. 16:18, y si tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Son los enfermos podrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. ¿A quién? A los que creen. La señal de lenguas falsas que pueden confundir. También hay que tener cuidado. Hay gente que pelea y discute, insulta,
Y pueden venir aquí al auditorio y hablar en lenguas y están peleando y están en pecado. ¿Y cómo es eso? Eso no es el Espíritu Santo. Eso se llaman lenguas jeringosas, lenguas extrañas. Porque Dios habita donde hay paz. Dios está donde está su gobierno, su palabra. No, pero habla en lenguas en la iglesia y en la casa le tira el sartén al marido en la cabeza. Habla en lenguas en la iglesia y en la casa el marido le troncha la mano a la mujer y le golpea la cara. Y habla en lengua. Eso no es hablar en lengua. Eso es una lengua extraña, influenciada por un espíritu malo. Porque Dios no puede haber bendición mientras que haya pecado. No puede haber bendición mientras haya desobediencia. No va a haber bendición mientras no se haga la voluntad de Dios. Hay bendición cuando hay obediencia. Por eso usted tiene que tener cuidado y mirar que puede haber una lengua falsa que quiere confundir a otros. Lenguas extrañas y jeringosas. Cuidado con el autonotismo. Sucede cuando la persona repite en forma rápida algunas palabras como ejemplo, alabanza, alabanza, gloria, gloria. Y algunos obligados por alguien repiten jeringosamente en formas abiertas. Y esto es un proceso de funcionamiento normal del cerebro, que se distorsiona y se condiciona reflejos anormales. ¿Esto pasa dónde? Esto pasa cuando hay personas religiosas. No, acá también hablamos en lenguas. Y viven en inmoralidad, viven en adulterio y creen en muchos dioses. Así que eso hay que tener cuidado porque son lenguas extrañas y no son de Dios. Cuidado con el autonotismo entonces, ¿sí? Eso se llama autohipnotismo. En consecuencia la persona empieza a hablar palabras distorsionadas que no existen. Este método es practicado por muchas religiones paganas, ¿sí? Hasta brujos, hechiceros, hablan lenguas extrañas y jeringosas. Además Satanás utiliza lenguas extrañas para tratar de ¿qué? Simular o imitar la llenura del Espíritu Santo. Y la gente se engaña, pero no, por el mismo coro que cantas en tu iglesia lo cantan acá. Ese mismo himno lo cantan acá. ¿Y qué hace Satanás? Imita. ¿Qué hace Satanás? Mezclar. Y la gente dice, ¿dónde está la verdad? Por eso Jesús fue claro y dijo, al árbol, por sus frutos, se los conoce, los conoceréis. Así que vea el fruto, vea la conducta, si es de Dios, bien, y si no. El árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que árbol bueno. Otros hacen para exhibirse, mostrar habilidades. Y otras religiones tumban a todo mundo, tumban las sillas. No, Señor, el Espíritu Santo es ordenado. Y Dios es un Dios de orden. Oh, que traiga una sábana que se tira al piso, que se cae para atrás. Los únicos que se cayeron para atrás fueron los enemigos de Cristo cuando Jesús dijo, ¿y usted quién buscan? ¿A quién andan buscando? Y Jesús anda buscando a Jesús. Y Jesús con autoridad dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, cayeron para atrás. Así que uno tiene que enseñar. Porque a veces también pueden venir personas de otras denominaciones. Y a veces por la falta de madurez. A mí me tocó bautizar a una hermana, pero antes de bautizarla le di el curso. Y ella sí se reunía antes en una iglesia trinitaria. Y allí reunida, vino una vez a la iglesia y ella lo hizo tal vez sana y se cayó para atrás. Y yo me bajé y la tomé y le dije, no se tire para atrás, eso no es correcto. Conversé con ella, le orienté y le dije, y de ahí para allá jamás se tiró para atrás. Ella traía una costumbre de otra denominación y pensaba que era igual que allá, pero aquí las cosas de Dios son diferentes. Y es una hermana fiel hasta ahora, pero a veces necesitamos que enseñar y orientar que el Espíritu Santo de Dios es ordenado. Y hay que tener cuidado con estas lenguas jeringosas, con esas malas costumbres de no exhibirse. Por eso aquí la Junta Local no necesita traer mantas ni sábanas para ponerle atrás que no se caiga. Y algunos lo hacen por falta de madurez espiritual.
tratar de pensar que lo que tienen es nuestro y no del Señor. Eso es un suicidio espiritual cuando alguien piensa así. No. La serpiente no le hará daño si se le prendiera en las manos serpientes. Hay personas que entienden mal, hay personas que van a buscar serpientes para... No está hablando de eso. Usted no vaya a torear una serpiente, no se vaya a enfrentar porque lo va a morder y se va a morir. Lo que está hablando ahí es que en caso de que usted va a una misión y en esa misión lo muerde y usted está solo y no hay quien lo ayude, quien lo socorra, ahí estará Dios, porque usted cree, esta es una promesa. ¿Sí? Decía un misionero que fueron a un lugar donde abundaba la hechicería y la brujería, y unos brujos le dijeron, pase, pastor, y le dieron de comer. Y decían los brujos, vamos a ver si el Dios de ellos es poderoso. Pero allí en esa comida le habían puesto veneno de serpiente. Y el misionero se tomó de la mano de su esposa y oró a Dios, Dios Señor, Dios Todopoderoso, soberano Dios. Te doy gracias por estos alimentos y en el nombre de Jesús nos servimos. Y oraron. Y el brujo decía, ya los maté, se acabó. Y pasaron minutos y no caían muertos. Y seguían ya una hora y seguían igual. Hasta que eso fue un testimonio para que el mismo brujo reconozca que Él es el Dios Todopoderoso y que tiene la autoridad y el poder. Así que hermanos, la fe del soberano Dios nos lleva y nos guarda para aquellos que confiamos y esperamos en Él. Si tomarán las manos serpientes, o quitarán serpientes. Tomar serpiente en las manos no se refiere al empleo de reptiles en las ceremonias religiosas, no, sino a alejarlas sin sufrir ningún daño. Alejarlas. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Hechos 28:3. Pablo estaba recogiendo unas ramas, árboles secos para poner en el fuego, pero no se dio cuenta que allí había una víbora que huía del calor y se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida. Tan malo será que se escapa del naufragio del mar, y acá la serpiente escapando del mar, y la justicia no le deja vivir. Así pensaban esas gentes. Pero esa mordida serpiente no era para muerte, era para testimonio de que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa mordida de serpiente no era para muerte, sino era para que ellos entendieran que Pablo tenía un Dios todopoderoso. Pablo fue librado de la muerte al ser mordido por una víbora, y ahí se cumple lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hechos 28:5, ningún daño. Cuando Pablo no se hinchó ni se murió, decidieron que el apóstol debía ser un Dios, cambiaron, ¿sí? Y dijeron otra cosa, y el Señor hizo grandes cosas ahí. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es la salud corporal, invocando su nombre. Vean, hermanos, cuando usted esté enfermo y usted pida una oración y usted pase acá y oren, créale a Dios que usted es sano. Pero se levanta dudando, ¿y será? Mirar fiebre más tarde, en la noche será. No, usted no dude. Usted ya oraron y se invocó en su nombre y usted es sano, usted ha sido libre. Y tiene que estar seguro, no estar dudando. Porque viene el otro martes, ore otra vez por mí. Y viene el jueves y ore por lo mismo. Ya se oró. Solo sea creyente y créale que Dios hace la obra. Pero como está dudando, y si oraron el martes y como duda, sigue el jueves y sigue dudando, sigue ahí. Uno tiene que creerle a Dios. Salud corporal, invocando su nombre. Si vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Hay ocasiones cuando Dios interviene milagrosamente para proteger a sus seguidores. Él les da un poder especial. Esto no significa, sin embargo, que podemos probar o tentar a Dios. No, no tiente a Dios. Solo créale que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer.
y punto, poniendo a propósito en situaciones peligrosas. Ah, no, Dios me guarda. Y se pone a andar caminando 12 de la noche, 1 de la mañana por ahí exponiéndose. No, eso no tiente a Dios. Es que Dios me guarda. No. El sabio ve el mal y se aparta. Muchos misioneros han dado testimonio de la milagrosa protección de Dios en territorios paganos, donde no han experimentado efectos dañinos por ingerir alimentos o bebidas en mal estado. Todas las señales aquí mencionadas han ocurrido repetidamente en un obediente. Dios lo guarda. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los discípulos sanaron a los enfermos, Mateo 10:1. El mendigo, el cojo fue sanado. ¿Por la autoridad de qué? De Jesucristo, Hechos 3:7. Ministerio de la predicación en mi nombre. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a toda creación, a todo ser humano. Predicar es anunciar, proclamar, es ser un heraldo. Noticias importantes. ¿Y qué noticia importante? Que Jesucristo salva, que Jesucristo sana y que Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y que Él transforma y cambia las vidas. El mensaje que debemos anunciar y transmitir, siendo un heraldo de Él. ¿Qué es el evangelio? Es Dios en Cristo. ¿Qué es el evangelio? Dios descendiendo al mundo de pecadores. Es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es el poder de Dios para salvación. Es el evangelio. No tenemos que avergonzarnos. Los jóvenes se avergüenzan porque llevan la Biblia. No se avergüence. El evangelio es para poder de salvación. Y el evangelio es Dios en Cristo descendiendo al mundo de pecadores. El evangelio es el mensaje de Dios. El evangelio, las buenas noticias concernientes a la potestad y dominio de Jesús en el camino de la salvación por su muerte y resurrección. El evangelio, el contenido del evangelio es la fe de lo que es y debe ser creído acerca de las buenas noticias del camino de la salvación. La fe que procede del soberano Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted y yo hemos creído en esta mañana, por eso estamos aquí. Mas el que no creyere será condenado. Dos palabras diferentes: salvación y condenación. ¿La condenación qué es? Es el juicio después de la muerte para el incrédulo, para el pecador. El juicio después de la muerte es la condenación. Y el que no soy yo inscrito en el libro de la vida irá a condenación. Salvación es la liberación espiritual. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, y eterna del dominio del pecado. Nos libró de la culpa del pecado y de la muerte. ¿A dónde? A un goce de una vida eterna. Comunión con Dios por el gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso decía mi maestro: ¿dónde estabas? ¿Dónde te encontró Dios? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encontró Dios? ¿Y cómo te encontró Dios? ¿En qué condición te encontró? Y la pregunta otra es: ¿dónde estamos ahora? Estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos en la roca que es Cristo el Señor. Y la otra pregunta: ¿a dónde vamos? Vamos a los cielos, donde está nuestra ciudadanía, en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás ahora? ¿Y a dónde vas? Vamos por buen camino. Por eso la salvación es la liberación espiritual. ¿Sí? Creer es tener fe, es confiar, es considerar cierto. Creer con la implicación de confianza. Confiar es fe, creer hasta el punto de confiar totalmente. Y que se predicase ¿qué? En su nombre, Él, arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? Es en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y es alcance universal en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y uno debe creer en eso. Entonces, hermanos, nos quedamos allí. La fe que procede del soberano Dios. Por eso, hermano, usted tiene que discernir. A su vida le van a llegar pensamientos como algún día
Yo iba a un lugar de predicación y claro, había caminado medio día de camino y no pudimos almorzar porque ese día no había nadie en esa casa. Siempre había, en la mitad del camino había una casa donde nos vendían alimentos, pero ese día habían salido al pueblo. Y un pensamiento me dijo: ¿para qué viniste acá? Bien te hubieras quedado allá en tu trabajo y te hubieras quedado en Santo Domingo. ¿Para qué viniste aquí? Y el diablo, ¿qué me dijo? Aquí no está tu papá, aquí te mueres y nadie te saca. Así me dijo el diablo por medio de un dardo. ¿Para qué viniste? Aquí te mueres y nadie te saca. Y es uno cuando uno piensa y dice: esta no es la forma de Dios. Pero hay otra voz que dice: Dios, tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo, es necesario que padezcas, es necesario que pases. Te estoy entrenando, te estoy preparando. Tranquilo, porque Dios nos prepara en esos momentos difíciles, cuando uno puede ver a Dios. En esas pruebas difíciles que parecen que no se puede, es cuando Dios obra de una manera sobrenatural. Dijo: tranquilo. Entonces yo abracé la voz que me dijo: no temas, yo estoy contigo, porque esa es la voz de Dios. Mientras que el otro me dijo: ¿para qué viniste acá? Si no hubieras venido al culto, no te hubieran robado. Si no vinieras acá, no te hubiera pasado eso. Esa es la voz del diablo. Así que usted discierna de dónde viene la voz de Dios. No temas, yo estoy contigo, no desmayes. Así que uno tiene que creerle a Dios. Él es el que provee mañana. Él es el que te va a ayudar en tu problema. No te preocupes mañana qué voy a hacer y cómo hago. Ora a Dios y Dios comienza a trabajar de una y de otra manera. Yo le invito a estar en pie en esta mañana. Aquí hay fe que procede del soberano Dios. ¿Alguien puede creerle todavía a Dios? Tener fe en ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien puede tener fe en la palabra, en las promesas de Dios? ¿Alguien puede todavía creerle a Dios en ese perfecto sacrificio? Aprende a oír la voz de Dios, aprende a discernir quién es el que te habla, quién es el que te dice, porque la voz de Dios siempre te llevará para hacer el bien. No sé en qué situación estés, pero aquí está el Señor, el que ayudó a Pablo, el que proveyó, aquí está en esta mañana. Que Dios te cambie, que Dios trabaje en lo que todavía nos falta. Dios trabaje en mi hogar, en mi familia. Dios trabaje en ese temperamento difícil. Dios trabaje en esa duda, tal vez que alguien está dudando en esta mañana. Dios le dice: sé creyente, no dudes, sé creyente en esta mañana y créele a Dios que Dios puede hacer algo por ti.